Bienvenidos hermanos, Luz y Sal. El día de hoy vamos a ver la lección número 24 del segundo grado del Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral Parroquial, que se titula La Confirmación, el Impulso Divino. En esta lección, a partir de estas tres próximas lecciones, vamos a ver todo el sacramento de la confirmación. Por definición entendemos que el sacramento de la confirmación es un sacramento instituido por Jesucristo, por medio del cual se nos confiere una gracia especial que nos convierte en cristianos adultos y se nos enriquece con los dones del Espíritu Santo. Con todo lo cual el cristiano se robustece en su fe para ser testigo de Dios delante de los hombres por la profesión que de la palabra y obra ha hecho hacer de esa fe, por lo cual nos convertimos en testigos de Dios y soldados de Cristo. Los efectos de este sacramento en el hombre no solo son comparables a los que experimentaron los apóstoles en el cenáculo, cuando el día de Pentecostés el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Si bien no es en la misma forma que a ellos se les derramó, sin embargo, pues sí tienen algunas similitudes. Aquí el confirmado obtiene la virtud de la fortaleza, la templanza, la prudencia y el sentido de justicia, que en un principio son las virtudes cardinales con las que debemos de vivir los cristianos, sostenidas e iluminadas por la gracia sobrenatural, a modo de semillas que habrán de germinar, crecer, florecer y fructificar durante toda la vida terrena delante de Dios y de los hombres. Es decir, que pues todo lo que recibimos del Espíritu Santo son unas pequeñas, son virtudes teologales que habrán de germinar y hacerse dones y carismas para el bien de los hombres y también pues para dar gloria a Dios. Y así es como, bueno, pues surgen los dones del Espíritu Santo, que son 7, como ya bien sabemos, que es la sabiduría, el temor de Dios, el entendimiento, el consejo, la fortaleza, la ciencia, la piedad. Y estos a su vez, ahora sí que germinándolos y dando una mejor semilla, bueno, pues se van a convertir en frutos abundantes. Estos frutos, y luego los vamos a ir viendo poco a poco. Antes de empezar a ver los elementos del sacramento, vamos a ver algo que es muy importante, que es el crisma. Y bueno, pues vamos a detenernos un poquito a examinar qué es esto para que lo podamos entender y darle el valor adecuado. El crisma, pues es un aceite de oliva perfumado con un bálsamo especial, así como que una receta secreta, que se utiliza después de ser consagrado por el obispo en la misa crismal el Jueves Santo. El crisma se usa en la bendición para 3 sacramentos, que en este caso pues es el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. También pues se puede utilizar para bendecir una fuente bautismal, la consagración de templos, de altares, de los vasos sagrados y enseres para el culto. La unción significa la plena difusión de la gracia, es decir, se va a bendecir a la persona o al objeto que tiene que ver con las cosas de Dios para que pueda ser transferida esta gracia. No nada más pues es cualquier cosa, de hecho tiene su antecedente en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, capítulo 30, versículo del 22 al 31, donde habla Yahvé a Moisés diciendo: toma tu aroma escogido de mirra pura, 500 ciclos de cinamomo, la mitad, o sea, 250, de caña aromática 250, de casia 500 en ciclos del santuario y un sextario de aceite de oliva. Prepararás con ello el óleo para la unción sagrada, el perfume aromático como lo prepara el perfumista. Este será el óleo para la unción sagrada. Con él ungirás la tienda de reunión y el arca del testimonio, la mesa con todos los utensilios, el candelabro con todos sus utensilios,
el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la pila con su base. Así los consagrarás y serán cosa sacratísima. Todo cuanto los toque quedará santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que ejerzan el sacerdocio. Hablarás a los hijos de Israel diciendo: Este será para vosotros el óleo de la unción sagrada de generación en generación. Palabra del Señor. Entonces, bueno, pues vemos que Dios pide a Moisés que haga este óleo sagrado para la unción, específicamente para las cosas que son de Dios, en objetos, y asimismo a las personas que van a estar consagradas a Dios. En un principio, bueno, pues vemos que se le confiere a Aarón y a todos sus hijos por el ministerio del sacerdocio, y posteriormente se le va a hacer a partir de los bautizados y en este caso a los confirmados, puesto que somos ungidos porque somos de Dios, somos de su propiedad. Ahora sí vamos a ver los elementos del sacramento tal cual, y vamos a ver que la materia, recuérdense que la materia es lo que se puede ver, y bueno, pues en este caso pues tenemos dos materias, ¿no? La remota, que es en sí tal cual, que es el aceite crismal o el crisma, y la materia próxima, que es el mismo crisma cuando es ungido. Ahora sí que pues se necesita a la persona que se va a ungir y al crisma ungiéndolo. Entonces, esas son las materias. Ahora vamos a ver la forma o la fórmula, o sea, qué palabras van a tener que decir cuando se confirma. Pues es: yo te señalo con el signo de la cruz y te confirmo con el crisma de la salud en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver el antecedente de este sacramento en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 14 al 17, que dice: Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Y también vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos del 5 al 6. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor, y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Palabra del Señor. Entonces vemos aquí el antecedente de esta efusión, de este sacramento, obviamente instituido por Jesucristo, que les fue derramado primeramente a los apóstoles y posteriormente ellos a su vez lo han hecho al pueblo de Dios hasta nuestros días, de generación en generación, como lo predijo Dios. Entonces vemos que este sacramento tiene todo el fundamento bíblico que se necesita para instituirse como un sacramento. Ahora vamos a ver quién es el ministro que administra este sacramento. Como hemos visto, existen dos ministros, uno ordinario, uno extraordinario. El ordinario, en este caso, pues va a ser el obispo. Él tiene la facultad de administrar este sacramento. Indudablemente, invariablemente, va a ser siempre la primera opción. Sin embargo, pues también existe un ministro extraordinario, ahora sí que a falta de obispo, pues tenemos algún presbítero. Aquí es importante mencionar que si un presbítero va a hacer alguna confirmación, no es así de que, sí, yo te confirmo, o sea, no. O sea, tiene que tener un permiso especial para confirmar a esta persona y debe de hecho, en su acta de confirmación debe de indicar que el presbítero fulanito de tal administró el sacramento con el permiso del obispo fulanito de tal para administrar este sacramento.
Entonces, pues son las formas que se deben de llevar a cabo y se tienen que respetar. Incluso en una ceremonia donde pues oficie el sacramento un presbítero, él debe de indicar que el obispo fulanito le dio la potestad o el permiso para confirmar a la persona en cuestión. Es muy importante que escuchemos esto, o sea, no nada más pues es así porque sí. Ahora vamos a ver las consideraciones al sacramento. Es importante que cuando una persona que ya goza del uso de la razón o es consciente que obviamente ya está bautizado, que se está en estado de gracia, es necesario que conozca los principales misterios de la fe y las demás verdades relacionadas con la esencia y finalidad del sacramento. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de conocer cuáles son, qué es nuestra fe y cómo la vivimos en la Iglesia Católica. Es importante que se esté en estado de gracia porque si alguno se acerca a recibir la confirmación teniendo la conciencia de encontrarse en un pecado mortal, comete un nuevo pecado que es el de sacrilegio, que este pecado, bueno, ya como lo recordamos, pues es ofender las cosas de Dios. Y bueno, pues aquí dice que aunque el sacramento de la confirmación es válido, o sea, no invalida el sacramento, sin embargo, el confirmado que cae en esta situación no obtiene las gracias y dones hasta que obtiene la remisión de los pecados, sea por un acto de atrición, recordemos que la atrición es a lo mejor en el momento anterior de recibir el sacramento tal cual, o unido al sacramento de la reconciliación, o sea, cualquiera de las dos maneras. O sea, si yo de repente dudo un segundo que estoy en pecado mortal, antes de recibir el sacramento, incluso un minuto antes, arrepentirse de ese pecado e inmediatamente, en cuanto se pueda, una vez recibido el sacramento, poder ir al sacramento de la reconciliación. Asimismo, por esta cualidad de que se arrepiente uno del pecado y da muerte a ese pecado arrepintiéndose, pues se convierte en un sacramento de vivos, puesto que da nueva vida a la gracia, a esa nueva apertura. De conveniencia, y últimamente ya tendrá un par de años, que la Iglesia decidió que este sacramento se reciba ya a una edad consciente, es decir, bueno, pues ya entre en la adolescencia, puesto que antes pues nos confirmaban casi bautizo y confirmación el mismo día, ¿no? Cuando se era muy pequeño, pero pues se cree, bueno, o se vio, ahora sí que por experiencia, que pues la gente no valoraba este sacramento y no sabía ni qué era, y habemos muchos católicos que no sabemos qué hacemos en la iglesia, no sabemos cuál es nuestra fe y pues somos muy susceptibles de ser influenciados para ir a otras religiones, ¿no? Entonces, así, por eso es necesario que ya se reciba a una edad consciente, recibiendo asimismo también la formación de lo que debe de ser un cristiano, en qué creemos, por qué lo creemos, cuál es el fundamento de esta creencia y de esta fe en la que vivimos como cristianos católicos, para que de esta manera seamos conscientes de entender el compromiso que nos implica este sacramento. Nos dicen también que no es un sacramento de necesidad de medio, es decir, que no es así de vida o muerte, que si lo recibo o no, me salvo o no me salvo, como en el caso del bautizo, que es con el bautizo uno recibe la gracia de poder acceder a la salvación. Sin embargo, este sacramento no es así, puesto que ya tenemos el bautismo, ya tenemos esa apertura a la salvación que Dios nos da. Sin embargo, el hecho de recibir este sacramento complementa y da las fuerzas y las gracias necesarias para llegar más rápido a la salvación. De esta manera, bueno, pues se reciben también con este sacramento las gracias y los dones para llevar una vida eclesial,
recordemos que en lecciones anteriores vimos que los carismas o los dones que Dios nos da son para el servicio comunitario de la iglesia. Por tanto, este es un sacramento que tiene un tinte meramente comunitario, puesto que todo lo que se recibe va a ser para trabajar por la comunidad o para el mundo en favor de Dios. Y como en este sacramento recibimos el Espíritu Santo a plenitud, recibiendo todos sus dones y carismas, entonces ocurre una inhabitación del Espíritu Santo en el hombre. Recordemos que el Espíritu Santo une al cuerpo de Cristo y es eso que nos mantiene siempre en constancia comunión con Cristo nuestra cabeza y el cuerpo místico de Cristo, que son nuestros hermanos. Y así, bueno, pues nos dice que por la imposición de las manos hechas por los apóstoles y sus legítimos sucesores, o sea, de los obispos hasta nuestros presbíteros hasta el día de hoy, el Espíritu Santo desciende, toma posesión y mora en cada uno de nosotros. Entonces, pues es así que recibimos a plenitud el Espíritu Santo en esta confirmación. Ya en la siguiente lección vamos a hablar un poquito más del sentido comunitario, sin embargo, pues ahorita nos quedamos con los elementos, qué significan y qué es lo que recibimos con el sacramento. Ahora vamos a ver nuestro cuestionario. Pregunta número 1. ¿Qué es el sacramento de la confirmación? Pregunta 2. ¿Cuáles son las virtudes cardinales que, elevándolas al orden sobrenatural por la acción de la gracia, hace que por el sacramento de la confirmación el cristiano adquiera su adultez espiritual? Pregunta número 3. Si por el sacramento de la confirmación llegamos a ser cristianos adultos, ¿cuáles son las obligaciones a que este sacramento nos compromete y cuáles son los derechos que nos concede? Pregunta número 4. ¿Qué opinas tú acerca de la consagración de las personas y las cosas? ¿Por qué, siendo realidades, no las perciben nuestros sentidos? ¿Por qué el incrédulo no alcanza a percibir la situación en que queda la persona o cosa consagrada? ¿Qué virtud se necesita para que el hombre pueda tomar en cuenta la consagración y lo consagrado? Pregunta número 5. ¿Por qué es llamado el sacramento de la confirmación el sacramento del Espíritu Santo? Bueno, pues muchas gracias. Hasta aquí llegamos con esta lección. Vamos a seguir viendo en las próximas 2 lecciones este sacramento. Luz y sal, hermanos, reunir y servir. Que Dios los bendiga y nos vemos en la lección número 25.